Bien, continuando entonces con esta información sobre cómo crear, cómo hacer un municipio vecinocéntrico, vamos a compartir ustedes las preguntas de una amiga que señalaba si es posible hacer un municipio vecinocéntrico en cualquier realidad, en cualquier ciudad. ¿Es posible que esta experiencia pueda ser replicada en otra realidad? Bueno, sí es posible, y se lo voy a demostrar ahora. Soy Jesús Opina Salinas y trataremos el tema de cómo se puede crear un municipio vecinocéntrico en otra realidad. Porque la experiencia nos indica que si aquí en Huamanga, en donde se pudo hacer este mecanismo en 2015, se puede hacer en otro, ¿no es cierto? Primer punto. Huamanga, en la Municipalidad Provincial de Huamanga, nunca antes había tenido un espacio de participación ciudadana, un mecanismo de participación ciudadana de carácter vinculante, un mecanismo en las propias zonas, en los barrios, un mecanismo donde se desplazaba el alcalde, los regidores, las autoridades, los funcionarios, con los dirigentes a los barrios, y allí en los barrios hacían las reuniones. Un mecanismo en el cual se firmaban acuerdos y estos eran vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio para ambas partes, dicho sea de paso, para la población que se comprometía incluso, por ejemplo, recaudar más plata, y para las autoridades en mejorar su nivel de calidad en el servicio. Entonces, nunca se hizo. Un segundo factor. En una sociedad, el Hato Rimanaicu se dice en una sociedad post-conflicto armado interno. En 1980, en Ayacucho, se dio el inicio a la guerra popular que llamó Sendero Luminoso, el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, y que consistió en matar, asesinar, y efectivamente logró en un poco tiempo generar un caos y terror. Fue un grupo terrorista en la práctica que mediante esos métodos al asesinar a muchas autoridades creó vacíos de poder, y con eso efectivamente avanzó en algunos momentos. Entonces una sociedad post-conflicto armado interno todavía Ayacucho. Aún se vive las secuelas de la violencia política, porque en Ayacucho además murieron cerca de 30.000 personas, según la CBR, la Comisión de la Verdad, que señala que hubo este conflicto armado interno. De 70.000 muertos, el 40% aproximadamente fueron muertos y asesinados en Ayacucho. Entonces hubo cerca de 30.000 muertos, y entre esos muertos estuvo el alcalde que en ejercicio, en funciones, fue asesinado, el alcalde Fermín Asparren de Izquierda Unida. Sendero Luminoso lo asesinó, y efectivamente fue una de las víctimas más y que era alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Pero no solamente él, también asesinaron a la exalcaldesa Leonor Zamora, pero en este caso no fue Sendero Luminoso, sino el grupo Colina, un grupo paramilitar. Tanto el ejército como el grupo terrorista Sendero Luminoso asesinaron, y efectivamente la Municipalidad de Huamanga fue un blanco y fue efectivamente centro de ataques. Entonces tenía la municipalidad y muchos trabajadores que aún trabajan, pues una relación muchas veces de desconfianza con la propia población. Entonces, en esa sociedad post-conflicto armado interno, de donde había secuelas, se hizo el Hato Rimanaco y se restableció la confianza. Un tercer elemento es que todavía Ayacucho, aún hoy, todavía es una sociedad discriminadora, es una sociedad estamental, jerárquica, donde efectivamente pesa más y vale más una persona de saco y corbata que un campesino de hojotas. Eso lo puede atestimoniar muchos dirigentes sociales. Leonor, una dirigente del CCL del año 2015, nos comentaba eso, ¿no? Entonces, una sociedad discriminadora donde había toda esta separación, de exclusión. En ese contexto se hizo también el Hato Rimanaco. Y un cuarto elemento es que se hizo en momentos en los que declinaba fuertemente la participación ciudadana en los espacios de participación ciudadana. Hay que recordar que el 2003, que se dio la ley orgánica de municipalidades, se crearon los CCLs y se obligó a los municipios a crear estos espacios de participación ciudadana, pero eran de carácter consultivo. Las decisiones no tenían carácter vinculante. La autoridad podía tomar o no podía tomar la decisión de implementar lo que decidían con los vecinos. Además, como ya hemos recordado, solamente para ilustrar un poco más, el 40% del CCL eran miembros de la sociedad civil y el 60% de los miembros eran autoridades. Entonces había un desequilibrio siempre, ¿no? Las autoridades pesaban más, tenían mayor peso, una inequidad, un desequilibrio, una desarmonía.
En ese contexto, entonces de baja de 2011 ya la población no quería participar y aún ahora ya en esos espacios consultivos muy pocos están interesados en participar. En ese contexto, en esa realidad se dio el Haturrimanacu. Por lo tanto es posible crear en cualquier otra realidad donde haya una mejor dinámica social, donde no sea una sociedad post-conflicto armado interno, donde no haya tanta a veces secuelas de desconfianza y donde no sea quizá una sociedad tan estamental, tan jerárquica como ha sido la de Ayacuchana, ¿no? Entonces, sí se puede crear, sí está en condiciones de poder crear, pero claro, hay condiciones y hay necesidades de crear ciertos requisitos que debe tener para crear el Hatur. Lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir viendo, porque efectivamente uno de esos es tener habilidades blandas, otro es que haya voluntad política, voluntad administrativa y voluntad social. 3 factores fundamentales para crear un Haturrimanacu. Ya lo iremos trabajando en las siguientes entregas. Muchas gracias.